de entender, de buscar, de entender a los demás también. Amén. 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 Permítame hacer que te vean también, ¿no? Muy bien, no olviden de apagar sus micrófonos para no interrumpir Sí. la charla de Marcelo, porque se escucha todo en todos lados. Adelante, Marcelo. Muchas gracias, Ángel. Y gracias, Daniel, por guiarnos en la plegaria. Que el tema de hoy realmente es muy bueno. Que nos sirva este encuentro para entendernos unos a otros. Igual que Teresita, que mandó por WhatsApp avisando que no podía participar de la reunión de hoy, pero que esperaba que fuera este, en paz. ¿Por qué digo esto? Porque el tema es realmente un tema que a ver, ¿cómo decirlo? Que es fácil llevarlo para el lado de la polémica. Miren, en estos días, por ejemplo, en estas últimas décadas, la sociedad israelí ha habido el surgimiento de un nuevo fenómeno en la parte de su sector más religioso, un movimiento nuevo de gente que aspira a que sea reconstruido el templo, si no ya mismo, al menos en un futuro previsible. Y este movimiento religioso político que le dice a la gente que sí, que suba al monte del templo y que realizan una gran cantidad de actividades educativas, es un cambio dramático en lo histórico, en lo teológico, en lo religioso, en la vida judía. Y en el fondo de este cambio está el intento de llevarle llevar a la visión mesiánica del templo. Es decir, de difundir el deseo de el culto sacrificial, que es muy ajeno en algunas cosas, casi opuesto, diría, a lo que es hoy el judaísmo, la práctica judía para la gran mayoría, ¿no? Que realmente entendemos que el estudio, las buenas acciones reemplazan totalmente a los sacrificios. Entonces, este movimiento lo que trata de hacer es llevarle a los creyentes judíos contemporáneos la idea de que el sacrificio en el templo es una forma de Avodat Hashem, de servicio a Dios. De nuevo, tradicionalmente, los judíos hemos visto al templo como objeto de nuestras plegarias, de nuestros anhelos, pero como aceptando que su construcción debiera ser dejada en manos del cielo para consumarse al fin de los tiempos. Sin embargo, este nuevo movimiento, hoy activo en Israel, está volviendo la visión de un templo restaurado en una especie de meta realista que puede ser alcanzada a través del esfuerzo humano contemporáneo. El templo ha habitado la memoria del pueblo judío durante 2000 años. El estudio de sus ritos, el lenguaje de los objetos que se usaban, etc. Pero a través del activismo de estos visionarios del retorno del templo, parece estar volviendo a la vida. Son exitosos, han convocado mucha gente. El número de judíos que suben al monte del templo, cosa que algunas décadas atrás eran muy poquitos y transgresores, porque la mayoría de los rabinos decían a sus discípulos,
no suban a ese terreno consagrado, porque a ver si todavía pisás sin querer donde antes estaba el Sancta Sanctorum. Ahora, muchísimos rabinos han levantado esas prohibiciones, y entonces el resultado es que el número de judíos creyentes, practicantes, que suben al monte del templo, está en ascenso constante año tras año. Y el apoyo público de otros sectores, como los seculares o el sector masortí, los tradicionalistas no ortodoxos, también el apoyo crece para que la gente judía suba al monte del templo y rece allí. Así que esta actividad que alguna vez fue marginal, los activistas del futuro templo del monte sagrado ya son parte de una especie de élite nacionalista religiosa. ¿Por qué conté todo esto? Porque evidentemente eso da lugar a polémica desde ya. Pero para ponernos en situación y entender lo importante que es que nos pongamos a hablar acerca del templo terrenal si queremos conservar o profundizar en el diálogo entre judíos y cristianos en particular, pero en el plano teológico es un espacio absolutamente privilegiado para poder tratar estos temas desde esta perspectiva, la teológica, la del diálogo teológico, es decir, no como polémica, no para ver quién tiene la razón, sino para cada uno tratar de exponer lo que piensa por si a alguno le interesa oírlo y en todo caso aprender de los demás. Entonces, para preparar esta charla, que tiene como objetivo dilucidar el estatus de la Jerusalén terrenal en el plan de redención divina según las Sagradas Escrituras, este es el objetivo de esta charla, dilucidar el estatus de la Jerusalén terrenal en el plan de la redención divina según las Sagradas Escrituras. Para profundizar en este tema, he utilizado material que extraje del capítulo 5 del libro Dos Caminos, una Redención, de Yoel Ben-Ari, que además tengo la fortuna de que está acá, así que Yoel, yo voy a tratar de exponer algunas de las ideas que encontré en ese capítulo de ese libro tuyo, y por favor, corregime, agrega lo que consideres necesario que yo no haya dicho. A partir de ahora, la charla, la primera parte de la charla fue para enfocarnos en la actualidad que esto tiene y la proyección futura que tiene este tema. A partir de ahora me voy a referir a lo que extraje del capítulo 5 del libro Dos Caminos, una Redención de Yoel. Y aclaro, quien quiera leer el capítulo completo y no esta especie de síntesis que preparé, lo puede hacer fácilmente buscando en internet, pone diálogo teológico, Jerusalén, al poner diálogo teológico, y allí va a encontrar ese capítulo como archivo de texto que se puede leer. Bueno, empiezo entonces con el material que extraje del capítulo de hoy. Para el cristianismo, la Jerusalén terrenal, hoy en día el cristianismo, es solamente un símbolo de acontecimientos del pasado, tal como son relatados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero solamente la Jerusalén celestial es relevante para el proceso de redención de la humanidad. Pero para el judaísmo, la unión de ambas ciudades, la celestial y la terrenal, es condición sine qua non para la salvación de Israel y de la humanidad. Judíos y cristianos en distintas épocas de la historia de la Iglesia compartieron concepciones semejantes sobre la Jerusalén terrenal. Por ejemplo, los padres de la Iglesia que pertenecían a la corriente quilianista, como Justino, Mártir o Ireneo,
que son los más conocidos de esa corriente. Pero hoy en día la actual doctrina cristiana, y sobre todo la católica, porque del lado evangélico hay por ahí iglesias que no coinciden plenamente en esto y difieren en algo, ¿no? Pero del lado de la iglesia católica... Bueno, hoy también mi acolchado 4 estaciones está todo manchado por lluvia, lo que yo lo voy a lavar mañana. ¿Cómo? No sé esa interferencia de dónde viene. Bueno, Ya está arreglado. muchas gracias. Bueno, aprovecho entonces para saludar a Pedro y a Jaime. Decía que la doctrina católica tiene dos fuentes. Una en la Escritura, que básicamente es en la epístola a los Gálatas, y otra en los padres de la Iglesia, especialmente en San Agustín y en su obra La Jerusalén Celeste. Bueno, en Galateos se dice que la madre de los creyentes es la Jerusalén de arriba, la celestial y espiritual. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica puede leerse la Iglesia que es llamada también la Jerusalén de arriba. Sin embargo, recordemos que la voluntad divina quiere que le construyan una morada física y material en la tierra. En Éxodo 25, por ejemplo, o Crónicas, como es el caso del tabernáculo en el desierto, y también como el templo en la Jerusalén de abajo, que aunque en principio Hashem a David le dice que no, luego consiente que sí, con Salomón. Desde el punto de vista judío, la Jerusalén celeste solo podrá irradiar y penetrar en todo el mundo, es decir, en todos los lugares y personas, a partir de la unión de esa Jerusalén celestial con la Jerusalén terrenal, y desde allí, desde la Jerusalén terrenal, irradiarse a todo el mundo. Cabría preguntarse además si las promesas del Antiguo Testamento a los patriarcas sobre la heredad de la tierra prometida del pueblo de Israel han dejado de tener efecto. O sea, estas promesas a una iglesia y a una tierra puramente espirituales o celestiales. No olvidemos que San Pablo en Romanos 11, 29 dice: irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Sin entrar a analizar los distintos dones de Dios a los hermanos según la carne, como dice San Pablo, o sea, a los judíos, el Antiguo Testamento está repleto de promesas a Israel acerca de la tierra prometida, pero la tierra material. Génesis 17, bueno, en Génesis hay cualquier cantidad, que no es celestial, sino terrenal. Y sobre la restauración o reconstrucción de la Jerusalén y del templo, terrenales, incluso en el Nuevo Testamento, en Hechos 1, 6. ¿Cómo es posible entonces sostener la existencia de una Jerusalén de arriba puramente espiritual, desencarnada o separada de su contraparte material o terrenal? La espiritualidad de una entidad en este mundo consiste en la preeminencia del espíritu sobre la materia. ¿Se puede hablar de la Jerusalén celeste encarnada en la Iglesia y a través de esta en los creyentes, separada de la Jerusalén terrenal? ¿Acaso la Iglesia no partió desde la Jerusalén terrenal a predicar? O sea, a iluminar a todo el mundo con el Evangelio, se considera irrelevante a la actual Jerusalén terrenal. La relevancia escatológica de la Jerusalén terrenal se pone de manifiesto, por ejemplo, en la profecía de Isaías respecto al fin de los tiempos.
5. Si me permiten, voy a leerla. Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión acerca de Judá y de Jerusalén. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Isaías 2, 1, 3. ¿Es que acaso esta profecía no es significativa para quienes sostienen la doctrina de una Jerusalén exclusivamente celeste? Según la Pontificia Comisión Bíblica, todo emana de la Jerusalén terrenal, incluso la buena nueva de la salvación, que se difunde a todos los rincones del universo habitado, citando a Hechos 8:28. Entonces, ¿cómo es posible eliminar esta condición de la Jerusalén terrenal y convertirla en un símbolo de un esplendor caduco, o casi diría peligro? A mí me parece que hacerlo es una expresión, consciente o inconsciente, dice Joel, de la doctrina del reemplazo, de la teología de la sustitución. Y eso a pesar de que en el Evangelio de Lucas se hace una valoración escatológica positiva de la Jerusalén terrenal. En Lucas 2, 36 a 38, se lee que Ana, la hija de Fanuel de la tribu de Aser, que era viuda desde hacía 84 años, al ver al niño Jesús, no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esta esperanza de redención se refiere a la Jerusalén sometida a la dominación del Imperio Romano. Lucas se refiere aquí claramente a la redención de la Jerusalén terrenal y no de alguna Jerusalén celestial. Y Lucas dice: habrá en efecto una gran calamidad sobre la tierra y cólera contra este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Perdón el énfasis que pongo en la expresión, eso no está en el texto resaltado. Pero bueno, hasta aquí una parte de la profecía que se ha cumplido, sin duda. La humillación, el sometimiento de los judíos, sobre todo en el mundo europeo cristiano, ha sido terrible. Pero falta que se cumpla o que se complete el cumplimiento de la siguiente parte de la misma profecía de Lucas 21, 20 a 28. Que dice: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de la gente perpleja por el estruendo del mar y de las olas, muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Y cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Esto significa
que después de que se cumpla el tiempo de los gentiles, no solo dejará Jerusalén de ser pisoteada, sino que comenzará un proceso de restauración como parte de la restauración del reino al pueblo de Israel. Por ejemplo, en Hechos 1:7 narra que los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en estos días? Y Jesús les responde: no toca a vosotros conocer el tiempo, las sazones que el Padre puso en su sola y no de reemplazo de la redención de Jerusalén terrenal, que en lugar de eso es reemplazada y será redimido otro, como es el caso en la descalificación teológica de la Jerusalén terrenal y de su reemplazo por una Jerusalén celestial. Restaurar significa recomponer algo que se rompió o fue destruido. Intentar trasladar la fuente de la irradiación de la luz divina al mundo, intentar trasladarla a otra entidad, ya sea terrenal o celestial, no sería restauración. Y por consiguiente, esta doctrina se opone al texto bíblico, Hechos 1:6. Por otro lado, en los momentos históricos actuales no se puede dejar de observar que están empezando a cumplirse las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Parece que ha finalizado ya el periodo de dominación de Jerusalén por parte de los gentiles, y ha retornado la soberanía a Israel. No solo la de Jerusalén, sino la de toda la tierra de Israel hasta el río Jordán, y ha finalizado también la desolación de esa ciudad. Hoy en día, Jerusalén, capital del Estado de Israel, es una ciudad pujante donde se es una cuestión de fe en el futuro para el que quiera creer, sino más bien una realidad para el que la quiera ver. Analicemos ahora la alegoría de Sara y Agar, que es una de las principales fuentes de las que se sirvió la Iglesia para vaciar doctrinariamente la Jerusalén terrenal de todo rol en la historia de la redención y de la escatología. Tengo que entrar en profundidad en el análisis, es mucho y no quiero atosigar con demasiada información, pero básicamente se trata de una alegoría. Hay dos mujeres que representan supuestamente a las dos alianzas. La primera, la del monte Sinaí, madre de los esclavos, que es Agar, y corresponde a la Jerusalén actual la otra, corresponde a la Jerusalén actual, que es la esclava. Pero la Jerusalén de arriba es la libre, la que la Iglesia dice que es su madre. Ahora bien, esto está en la carta de Pablo a los Galateos 4:22. Cuando Pablo escribe el pasaje de la carta a los Gálatas, se refiere específicamente a la Jerusalén actual. Lo dice, que corresponde a la Jerusalén actual, que es la esclava. Es decir, no está hablando a perpetuidad. Está hablando de la que en ese momento actual en el que Pablo está escribiendo está sometida a la dominación del Imperio Romano.
y entonces es alegóricamente como Agar, madre de esclavos. No dice que la Jerusalén terrenal sea esclava como si fuera una característica o condición inherente y perpetua, sino todo lo contrario. La Jerusalén actual, la de su época, es esclava del Imperio Romano, y esta esclavitud, sabemos después porque se consumó a lo largo de la historia, perdurará bajo distintos imperios hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, según la profecía que vimos en Lucas. Y luego será libre. Por consiguiente, no hay contradicción en realidad entre Galateos 5 y Lucas 21. Cuando Pablo habla de la Jerusalén actual, se está refiriendo a una situación histórica temporal, no a un estado teológico permanente, y a una situación histórica temporal del pasado, que corresponde a la época de él, que hoy ya ha caducado. Lo que es importante recalcar es entonces que la esclavitud de la Jerusalén en la Carta a Gálatas es transitoria. No se debe a que esté bajo la ley mosaica. Por otra parte, hay otras profecías que hablan de la Jerusalén terrenal. Zacarías profetiza acerca de la peregrinación de las naciones a la Jerusalén terrenal, cuando sea restaurado y será la tierra y el gobierno sean restaurados al pueblo a quien Hashem lo prometió. La profecía de Oseas agrega un parámetro más a los dos fundamentos bíblicos que hemos visto recién, cuando dice, dice Oseas 6:12, vengan, volvamos al Señor, Él nos ha desgarrado, pero nos sanará, nos ha golpeado, pero vendará nuestras heridas. Después de 2 días nos hará revivir y al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Se puede ver los 2 días y la resurrección al tercero como una profecía de Oseas sobre lo que sucederá con Jesús. Es una interpretación posible, válida, es una verdad religiosa. Pero si tenemos en cuenta lo que dice el Salmo 90 acerca de cuánto es un yom, que se puede traducir como día, o también como periodo o ciclo de tiempo, ¿cuánto dura un yom de esos 2 o 3 de los que habla Oseas? El Salmo 90 nos lo aclara, nos dice, porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia en la noche. Y en base a esta interpretación, uniendo el Salmo y la profecía de Oseas, se puede también interpretar que si un día de Hashem son 1000 años humanos y Dios hará revivir la ciudad de Jerusalén después de 2 días, después de 2000 años humanos. Es decir, sin duda que durante las cruzadas los cristianos le asignaron trascendencia teológica a la Jerusalén terrenal, pero cuando esos emprendimientos fracasaron militarmente, caído el reino cruzado, siglos de renovada dominación, esta vez musulmana, volvieron a convertir a la ciudad en un rincón casi deshabitado, lejos de todo, y por lo tanto más un lugar teológico a recordar, basado, digamos, ajeno a la vida cotidiana de los cristianos europeos. Por eso, para que recomenzase una verdadera reflexión sobre la Jerusalén terrenal, se necesitó una nueva situación política, que ha resultado traumática, por lo tanto, que es la creación del Estado de Israel.
En el momento en que los judíos pudimos expresar en relaciones visibles el valor único que adjudicamos a Jerusalén, recién ahí los cristianos se sintieron interpelados y respondieron. En el caso de la Iglesia Católica, primero en términos políticos, como los proyectos vaticanos para Jerusalén como ciudad internacional, hasta la impugnación de las celebraciones del tercer milenio de la ciudad, y más tarde en términos teológicos, con una reflexión que está en pañales y que este grupo, así a nivel muy llano y pedestre, puede tomar y empezar. Así que, en pocas palabras y resumiendo, lo que he hecho es compartir con ustedes las ideas de Joel al respecto, por lo menos las que yo entendí como yo las entendí, y por suerte está ahí para corregirme. Si dije alguna gansada, atribúyanmela a mí. Si quieren profundizar en el tema, por suerte acá lo tenemos a Joel para explicar sus ideas. Hasta aquí. Muchas gracias por su paciencia. Me silencio. Bien, quien guste participar, lo puede hacer con gusto. Es un tema no fácil, pero que nos está invitando Marcelo a dar nuestro aporte, a dar nuestras opiniones sinceras sobre un tema que ha sido muy discutido siempre. Los escuchamos. Sí, Jaime, por favor. Bueno, en primer lugar, quiero pedir perdón a todos nuestros amigos y partícipes de este grupo por mi ignorancia, porque yo soy un hombre ignorante frente a ustedes, todos ustedes, o casi. No puedo menos que admirarme, pero ¿por qué yo me expreso? Porque he tenido una larga vida, y en esa larga vida que nace en el medio del desastre total que fue la persecución europea del pueblo judío y el antisemitismo reinante, nos aferrábamos a cualquier elemento que pudiera darnos la razón de sobrevivir. Yo no soy el hombre más capacitado, pero cuando ustedes que son muchísimo más cultos y más capacitados que yo, quedan quietos, entonces yo desde un punto de vista romántico diría, pido la palabra porque no quiero que el silencio nos abrume, que nos quedemos todos paralizados. Entonces, cuando yo la primera vez visité Jerusalén, a un límite que no tenía nada que ver con lo que soy,
Y desde lejos, en una borde del territorio, mirábamos hacia el monte, mirábamos hacia la historia. No podíamos cruzar la frontera. Y después aparecen estas situaciones en que en los próximos viajes, que fueron muchos, he recuperado el territorio. Y en lugar de ser un lugar alegre, tranquilo y virtuoso, nos encontramos con las distintas iglesias que reclamaban el valor espiritual. Y todas ellas tenían razón. Entonces, acercarse al monte del templo, como la mayoría de ustedes ya lo hizo, en ese primer momento de la Jerusalén terrenal abierta a quien quisiera llegar, fue muy extraordinariamente emocionante. Y yo recé en ese momento porque alguien se me acercó y me dijo, ¿usted quiere rezar? Y yo dije, sí. Las otras sedes donde se recordaba toda esa historia antigua y poderosa que ha sido difundida a través de todo el mundo occidental, de todo el mundo musulmán. Entonces, era una situación de una emoción extraordinaria. Y allí, donde la gente pedía milagros, yo también pedí milagro. Y debo confesar que me fue concedido. Pero entrar a la iglesia del Santo Sepulcro, ir al Monte de los Olivos, visitar las distintas expresiones, sin que yo participe de ninguna de las corrientes especiales en que se dividía, era algo extraordinariamente emocionante. Y todos los que ustedes si han hecho este viaje, lo pueden haber experimentado. Entonces, es un lugar pequeño, es un monte igual a todos los montes del mundo, y no es igual, es otra cosa. Entonces, sentimos un gran respeto porque cómo se transfirió desde hace miles de años ese poder y cómo tanta gente en todo el mundo ha tenido esa experiencia, en algunos casos en generaciones donde viajar no era subirse a un avión, era hacer un viaje de profundidad, como hoy los musulmanes hacen hacia la Piedra Negra y hacia el pensamiento que no vamos a discutir, de que Mahoma subió al, al cielo desde allí. Es decir, que una de las religiones que en este momento discute tanto políticamente nuestros principios, recurrió también a ese lugar. Qué extraordinario, ¿no? Si uno mira y dice,
¿Cómo pudo ser una cosa así? ¿Cómo pudo difundirse por todo el mundo occidental que las tres religiones converjan hacia un lugar donde nacen nuestros principios, ¿no? Donde se consolidan? Entonces, yo admiro mucho a los que pueden decir los fundamentos. Yo espiritualmente digo, si uno va a Jerusalén y va sin ningún prejuicio, tiene que preguntarse, no sé si es terrenal, si es espiritual, es Jerusalén. Es el lugar donde convergen de todas las religiones monoteístas mayoritarias una idea extraordinaria del pensamiento del Dios único. Entonces, como dice el refrán, todo esto que estamos hablando es la consecuencia. El origen es el Dios universal, el Dios para todos los seres humanos, que cumplamos los principios éticos que surgieron de allí y que no han sido invalidados, siguen siendo tan necesarios hoy como en aquel entonces, y los imperios que cayeron, ni las estructuras políticas que eran inamovibles, no están más, pero Jerusalén está ahí para todos nosotros y para todos aquellos que quieran aceptar los 10 mandamientos. Pido perdón porque no puedo decir que lo mío tiene un fundamento teológico válido para esta reunión, pero es mi sentimiento y es lo que yo recibí en todas las veces que hice ese viaje, en los distintos momentos, hasta el momento en que fue universal la aceptación. Gracias. Gracias a usted, Jaime. Muchas gracias. ¿Me permiten decir algo? Jaime, la erudición no le llega ni a los talones de la sabiduría de vida. Es importante la erudición, es importante el estudio, es importante poner las cosas en las palabras que corresponden para poder explicarlas, para poder entenderlas, pero la vivencia de la sabiduría de que si la Jerusalén que vos vivís, no importa si es la celestial o la terrenal, es algo especial y es otra cosa, esa vivencia la transmitiste claramente, así que muchas gracias, Jaime. ¿Alguien más quiere hablar? Elsa, adelante. Desmuteate nomás, desmuteate primero. Muchas gracias, Marcelo. Realmente la presentación de un tema, digamos, poco presentado de esta manera. Es realmente para llevarnos a reflexionar, por lo menos en lo personal. Nunca, ni tampoco desde el punto de vista teológico, se me ocurrió ahondar sobre esta bifurcación de mirada, lo terrenal, lo espiritual, lo celestial. Así que se me hace como una apertura, un descubrimiento de algo que hasta ahora me lo tuve vedado. Recuerdo, yo estuve una vez turísticamente con un coche que nos la hicimos tipo Flor. Estábamos en Tel Aviv,
salíamos en la mañana, como flor me refiero como los pétalos, subíamos, volvíamos, todo así, al punto que nos fuimos hasta arriba al Golán y nos hicimos el desierto del Negev hasta Eilat. E incluso más, para completar la cosa, en Belén fuimos rodeados por el Ejército de Liberación Palestina, con las metralletas, y les cuento la mini anécdota. Yo estaba filmando, íbamos por una callejuela, mi esposo los vio venir y me dijo, tirá la cámara al suelo para que no nos vieran que estábamos filmando. Bueno, no sé cómo nos rodearon, nos miraron, los olieron y siguieron. Y entonces mi esposo me dice, ¿vos qué pensaste con todo esto? Y yo dije, Dios mío, danos una mano. Entonces le digo, ¿y yo, vos qué pensaste? Y que mañana en los diarios argentinos, perdonen la expresión, 2 boludos muertos por la OLP. Bueno, no importa, esto como una anécdota. Pero la verdad, y la segunda vez fui por un congreso. Realmente sentí siempre Israel como mi casa. Y es un lugar donde ansío volver. Quedé admirada por su población, por su geografía y por todo lo que representaba para mi fe. Una fe que obviamente la viví universalmente. Pero a mí, no quiero escandalizar a nadie, más que todo ese mundo de tradición, lo que a mí me chocó las 2 veces que fui, me impactó, fue la tierra donde estaba pisando, la tierra donde de mi fe caminó Jesús, pero caminaron los hombres del Antiguo Testamento, confluencia de nuestra fe. Eso es lo que más me conmocionó, me conmovió, yo les diría casi hasta las lágrimas, porque incluso cuando fui a la iglesia del Santo Sepulcro, como cristiana, debería haber sido el temblor emocional, será mi profesión, mi racionalidad, pero viste la duda, ¿y esto será en serio así o es la tradición que me dice que estuvo acá? Pero en cambio la tierra no era la tradición, la tierra era algo que podía constatar, tocarla, besarla, quererla, pisarla. Y eso es lo que más me conmocionó. Y me conmocionó el muro de los lamentos. Ese detalle de poner la súplica en un papelito y ponerlo en un espacio. Porque me pareció que era la confluencia de la realidad humana. Somos seres humanos con un físico, con una psiquis, con un espíritu. Y me parecía que en ese papelito estaba todo. Mi agradecimiento a Dios y mi súplica y lo que le escribí. Y pensé, acá estamos, todos aquellos que reconocemos a un único Dios creador. Y sentí esa unidad, a pesar de estar la Jerusalén amurallada en el pueblo judío, el cristiano, el musulmán, pero al mismo tiempo se puede vivir la universalidad. Entonces, cuestioné lo de la terrestre o celestial. Yo estaba en una tierra santa, pero santa no porque mi iglesia dice tierra santa, porque lo pude vivir de esa manera. Una tierra santificada por Dios y mutilada, herida, ensangrentada por los hombres. Ese fue mi pensamiento. Aquí Dios me ofrece la convergencia, la integración en el pluralismo, en el respeto, en lo que, bueno, esta cultura me capta así, esta otra me capta de otra manera, pero soy yo que me muestro. Y nosotros los humanos lo destrozamos, lo tironeamos, lo pisoteamos y lo insultamos. Bueno, eso lo quería decir. Para mí Israel es terrenal y es celestial. Es humana y es divina. Es un lugar de santidad y es un lugar
en el que lloramos el desprecio, pero es nuestra Jerusalén universal. Yo la vivo así. Gracias por la paciencia. Gracias, Elsa. Bueno, aquí hubo 3, no 2, que dijiste vos 2, acá hubo 3, que le pasó lo mismo. Y este año encima. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, Marcelo, dale. ¿Me escuchaste? Sí. Daniel quiere hablar. Ah, Daniel, bien, adelante. Sí, con permiso, con permiso. Nosotros arrancamos con una base tirante. Es una goma estirada hasta el punto de la ruptura, hasta cerca del punto de la ruptura, que es la teología o el pensamiento teológico. Es una cosa que no puede ser, es un oxímoron la teología. O es teos, y por lo tanto es trascendente al hombre, o es logos, y un logos que el hombre puede conocer, y por lo tanto el teos lo supera completamente y es totalmente inalcanzable. Si se fijan en los nombres de las ciencias, son todos alcanzables. Aún la filosofía, se puede alcanzar sabiduría, se puede alcanzar a Dios. Y entonces yo creo que ahí hay un enigma que nosotros debemos tomar en cuenta, que está planteado con, por ejemplo, pero no único ejemplo, la, eh, la dualidad, el doble sentido confuso entre la Jerusalén celestial y la Jerusalén física. Supongamos que una persona es una persona nueva en la fe cristiana o judía o lo que fuera, y dice, no, realmente Jerusalén es un símbolo del reino de Dios cristalizado en la vida de las personas. Y se pone a leer la Biblia y va a encontrar, como decía Marcelo, bueno, también lo decía Joel, se va a encontrar con que hay una infinidad a una Jerusalén de la cual después de miles de años todavía quedan piedras y hay una realidad física, geopolítica o física en ese lugar que tiene tantos miles de años y que a nosotros Dios nos ha dado el privilegio de en el siglo en que nacimos ver la vuelta a la aparición de un pueblo judío en este lugar. Yo nunca salgo de la sorpresa. 3, 4 años antes de que yo nazca, volvieron los judíos, tenían planes de hacer alguna ciudad en alguna parte del mundo para nuclear a los judíos desparramados por todas partes, de lo cual también hay muchas referencias en la Biblia, ¿no? El judío desparramado, los llevaré a todos los pueblos hasta el fin del mundo y de ahí os recogeré. No podés no leer eso. Y sin embargo, pocos años antes de que nazcamos muchos de nosotros, incluyendo el hijo más chiquito de Feller, el angelito Feller, que fue a visitar a sus hermanos, este, tuvimos la oportunidad de que contemporáneamente a nosotros había la posibilidad de hacer alguna ciudad acá en Argentina. ¿Se acuerdan? Los gauchos judíos. La posibilidad de que hubiera habido ahí cerca de donde vivíamos nosotros, en Entre Ríos, había un pueblo, Avigdor. Y ahí algunos decían, vamos a hacerlo acá, que hay campos, que acá hay verde y que acá vamos a reconstruir Jerusalén, donde corren los ríos en Entre Ríos, o en Santa Fe, o en donde había muchos judíos, y Dios, yo creo, Hashem, con todo respeto, nos regaló que puede ser parches, sino que el propio Israel volvió y hasta ahora no lo han podido echar de ahí. Yo cuando pienso
en esas experiencias que han tenido con tantos grupos terroristas que tienen determinado eliminar a Israel del mundo y con semejante unidad no lo han logrado, nosotros los hombres de fe vemos otra cosa. La grabación. Otra vez, bueno, retomamos. Quiero decir, nosotros estamos viendo una cosa que es como es una Jerusalén, es es un cartel, es luminoso, impresionante. ¿Cómo no? ¿Cómo tanta gente poderosa y decidida, no porque quieren el territorio, porque quieren eliminar a Israel y no lo han logrado? ¿Por qué? Porque entonces ahí uno ve otro cordón, otra cuerda, que es justamente esta, y quiero cerrar con este pensamiento. Nosotros estamos acostumbrados en todos los estudios que hacemos, de todo, historia, psicología, de cualquier cosa de la realidad que nosotros estudiamos, intentamos poner eso en categorías humanas. Y solemos caer en la idea de que el universo tiene que funcionar donde exactamente podamos poner cada cosa en su cajita. Y en la teología protestante evangélica que nosotros conocemos, se ha puesto un énfasis muy fuerte en donde dice, oh, Jerusalén, ¿a qué me refiero? Pues, Jerusalén de la tierra. Entonces muchos han dicho, no, no, es la Jerusalén espiritual, la Jerusalén que es el... Ahora, Dios, Hashem, creador del cielo y de la tierra, ¿está sujeto al tiempo? Y para mí hay una respuesta algo vidriosa ahí. Si decimos sujeto no, creador del tiempo, está en Génesis. Ahora, Dios, creador del tiempo, puede bajar, digamos, para usar esa metáfora, la Jerusalén celeste y tierra, bajar al tiempo. Jesús, en nuestra doctrina cristiana, no es Dios eterno, hecho hombre 33 años, no es eterno y a la vez humano, no es un Dios de espíritu y a la vez comía pescado. Y así en todos los órdenes que nosotros querramos examinar, aún la Biblia, la Escritura, aún solo el Antiguo Testamento, si queremos, nos vamos a encontrar todo el tiempo con esto de que en vez de enfatizar en o esto es tal cosa o tal otra, hay un y. Sí, Dios es eterno, pero también está acá. Dios es bueno, pero también es justo y no deja pasar la maldad. Y así en los sucesos. Perdón, yo he predicado tantos años que sigo. Muchas gracias. Y me alegro verte, Angelito Feller, ahí en un lugar donde esté más fresco que acá. Ya vas a volver a Tucumán. Gracias, Daniel. ¿Alguien más? Joel, tenías algunos comentarios, ¿no? Desmuteate, acordate. Eli quiere hablar primero. No, primero, la verdad, me emocionó el impacto de Elsa y su transmisión afectiva, emocional, lo cual me permite sugerir que organicemos un viaje a Israel. Esperemos que haya paz. ¿Es así, Elsa? Esperemos Sí, por lo menos que haya sí, tranquilidad, porque tenemos que ir a Talpiot. ¿Qué te parece, Joel? Bien, estupendo. Pero si después la bueno, que vengan ahora y traigan la paz. Si vienen ahora, estamos traen la paz. por eso culminando Aclará la dónde, próxima semana. aclará dónde está el Piot para que sepan los que no saben. No, es el barrio, es uno de los barrios tradicionales de Jerusalén, donde viven los tucumanos. Entonces,
Yo veo que algunos ya están pensando en sacar los pasajes. Buah, vamos a resolver este tema ya que la semana que viene no solo es Navidad, sino es Hanukkah, la fiesta de las luminarias. Como el calendario hebreo es lunar y se agrega de cada 19 años, 7 veces se agrega un mes, etcétera. Es para un tema analizar la concepción del tiempo y tienen que ver con este espíritu de renovación. Así que no está mal más que soñar, pensar la vida. Jerusalén, si uno traduce o busca la etimología, quiere decir Ir Shalom, la ciudad de la paz. Esa es la terminología, es el nombre y el mensaje. Interesante la descripción, Marcelo. Nosotros hablamos de dos templos, ¿sí? El primero y el segundo. El primero los babilonios lo destruyeron, el segundo Roma. Y el tiempo hace lo suyo. En aquellos tiempos había sacrificios y la sabiduría fue reemplazar o sustituir, o como diría Freud, sublimar, y en lugar de sacrificios tenemos la oración, es decir, la tefilá, que sustituye para preservar el vínculo del hombre con Dios. Y una alusión que muy bien dijo Daniel, me hace pensar a que muchos han analizado que ya tenemos el tercer templo. La creación del Estado de Israel simboliza precisamente, ¿sí?, ese tercer templo. Y esperemos realmente que sea prodigio de paz para toda la humanidad. Gracias, Beni. Adelante, Joel, entonces. Me desmuteé. Bueno, Beni, para contarte, yo creo de que el templo se tiene que reconstruir como templo en el monte del templo y ya Dios proveerá. Ahora bien, quería a 1:6, restaurar el reino a Israel en estos días, y no como dicen muchos de Israel, a Israel. Cuando dice a Israel se refiere a todo el pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel. No los judíos solo. No solamente a la parte de Judá únicamente, que son 2 tribus y medio, sino a las 12 tribus de Israel. Y eso tenemos que tener todo el tiempo presente. Porque Jesús viene a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que son las 10 tribus perdidas, aparentemente, que no están perdidas, porque, bueno, hoy en día ya no están perdidas. Lo que pasa es que tienen que tomar conciencia que pertenecen a esas 10 tribus, a los gentiles que se agregan, ¿no? Claro. Y también quería recordar la frase esa de que los ancianos se sentarán en las plazas y los niños jugarán alrededor de ellos, ¿no? Bueno, para cumplir esa profecía, con mi hermano bajamos a la plaza que estaba acá y los niños jugaban alrededor de él. Así que, por lo menos nosotros se cumplió esa profecía. Bueno, hasta acá nomás, no quería que eso como un chiste, pero hasta acá nomás, que es el tema de la restauración, que es una restauración, como dijo, recuerdo Marcelo también, y no es una cosa nueva, ¿no? Se restauró lo que se roto. Y se rompieron las 12 tribus, no solamente Judá. Lo que trata Joel en su idea es de que esa entrega o ese renacimiento de Israel por parte hoy del pueblo judío, no es de los judíos, Dios no lo está dando para los judíos, para todo Israel. Y eso lo tenemos que tener como está escrito en Juan 10, ¿no? La profecía sí, cuando Jesús hablaba tú dices mis ovejas
tengo otras ovejas que no son de redil, y a lo que dicen ustedes no son de mis ovejas, son tres tipos de ovejas que ya lo hablamos muchas veces. Y que se está cumpliendo de alguna manera, y se está cumpliendo. Todos los años vienen miles de evangélicos a Jerusalén y desfilan por las calles de Jerusalén en la fiesta de Sukkot. Este, eh, eh, bueno, despacito, yo creo que se están cumpliendo las profecías. Ya tienen que tomar conciencia los judíos, parte judía de Israel, tienen que tomar conciencia de que es para las 12 tribus y no para las 2 tribus de Judá nada más, que es Judá, Leví y Benjamín. Bueno, hasta acá nomás, no quiero tener más. Y lo que es claro, y a ojos vista, estando acá, de que no es razonable de que este crecimiento desde el año, de estos 75 años de la existencia del Estado de Israel, sea obra del hombre. Es imposible. En medio de la guerra, estamos hablando hoy con Angelito, acá 200 metros alrededor de 14 edificios en construcción. Calle, avenida, ruta. Bueno, Marcelo también. Eso no es obra del hombre. Imposible. Imposible. Bueno, todo el país, Claro, ¿no? pero No, ojo, que lo dijo Hashem, el hombre es socio de la creación, por lo cual hay un rol muy importante con respecto a esto. Y realmente emociona, y por eso en la ciudad vieja están los cuartos donde está el barrio, 4 barrios, el armenio, está el barrio árabe. ¿Es así, Elsa? Sí, yo me El equivoqué. barrio cristiano. Sí. Vos entraste por otro lado, pero Marcelo entró por el armenio. Y de ahí fuimos caminando para buscar. Bueno, no quiero seguir describiendo porque uno se emociona conociendo los lugares. Si me permitís, resulta que Beni había viajado muchas veces a Israel con grupos de gente y conoce mucho Jerusalén, muchísimo. Entonces a mí, para hacer una travesura, un día que nos encontramos para ir a recorrer la ciudad vieja juntos, yo vi un cartelito que decía que subiendo por una escalera se podía llegar hasta la tumba del rey David, o sea, adentro de la ciudad amurallada. Pero no era por ninguna de las puertas habituales, era en la punta de la ciudad de David, la antigua ciudad de David. Hay una escalera por fuera del muro que va subiendo y de golpe, ¡pum!, estás en lo que era el jardín del palacio de David. Al ladito está la tumba del rey David y encima está el salón de la última cena. Pero subimos por esa escalinata al aire libre, yo diciéndole, vení, así que vos conocés todas las puertas para entrar a Jerusalén, vení, yo te voy a enseñar una nueva. Y llegamos nomás, pero cuando llegamos, había una señora, una doña Tota, acomodando ramas partidas, ramas secas, ordenando un poco el lugar. Yo la saludé, me saludó y me pregunta, ¿cómo llegaron acá? Dije, bueno, vinimos por allá. Ah, bueno, será por algo si llegaron acá. Porque este es el lugar más santo de la Jerusalén. ¿Cómo? Sí, estás pisando el jardín de lo que fue el palacio del rey David. Ahora, esto era una doña Tota, una señora que yo no sé, por ahí tiene muchos títulos académicos, por ahí ha tenido una vida importantísima para su familia. No la conozco, lo de doña Tota lo digo burlonamente, pero no para burlarme de ella. Para decir que una señora común y silvestre, que parecía un ama de casa, sin ninguna preparación, sin ninguna formación, que no estaba en estudios rabínicos, podría haber
haber dicho Don Cat, empapada, imbuida de que ese lugar tiene una historia milenaria y es sagrado y es santo y que ella está ahí por una razón, y a los locos que vienen de lejos les explica, mira, ¿dónde estás? Así nos recibió ese día la ciudad amurallada de Jerusalén, con una señora desconocida. Espera, este lugar es sagrado. Y era un lugar sin techo, sin cartel, sin nada. Fue un lugar que es allí donde estarían tal vez algún que otro resto arqueológico todavía no desenterrado del antiguo palacio del rey David. Eso es Jerusalén también, la presencia de miles de años de historia y de religión que atraviesa a todo el mundo y a cada momento y a cada lugar. Y eso no es teología, eso es algo que hiere la sensibilidad. Bueno, perdón, no sé lo que dije, pero mejor me callo. No. Beni, Bueno, ¿querés continuar? Sí. no, simplemente te digo, bueno, que se suscriban. Ángel, vos hacés la lista para ver quién se suscribe y vamos organizando el tema. Muy bien. Mirá cómo arrugan. Fíjate, escuchá. Jaime, no te rías. Tenés que dar una vueltita vos también. Bueno, y Joel, perdón, gracias Beli. ¿Te quedó algo en el Sí, tintero? No. un poco de humor, un poco de humor. Y realmente, me acuerdo de chico, solía escuchar que la paisanada solía decir que la tierra de Israel energiza. Esto por lo que decía Elsa. Y Ajá. evidentemente esa emoción, cuando voy llegando, se me repite, se reitera y cada vez se renueva con esa energía emocional, espiritual que genera la tierra de Israel. Y algo para destacar, este, Israel estuvo vacía de judíos. Siempre vimos judíos en Israel. Hasta el 48, donde se declara la independencia, en los tiempos contemporáneos, los judíos se congregaban en 4 ciudades, ciudades que tenían que ver con la historia. Por supuesto que una ciudad era Jerusalén, la otra era Hebrón, Ah, ¿sí? bueno, Donde está sí, al sur, donde está la tumba de sí. los patriarcas. Otra ciudad era Tveria, Tiberíades, Ah, porque ahí Tiberio. está la tumba de Maimónides. ¿Te acordás, Ajá. Elsa? Ahí en Tveria. Y, y la otra ciudad donde siempre vivieron judíos es la ciudad de Aco, perdón, no, de Yafo. Yafo. Ah, ya, al Hoy lado de Yafo y Tel Aviv es sí. él es una intendencia, Yafo Tel Aviv, la localidad, porque Yafo era un puerto, una zona portuaria, hasta que, bueno, en los años 30 Tel Aviv. Ok, comentarios y bueno, veo que hay buen clima, así que... Una pregunta, porque nos estamos acercando a la hora de cierre habitual. No nos ha hecho ningún comentario Pedro, Pimpa, está Francisco Coco Galíndez también que mandó algo por el chat. No sé si Pimpa tiene ganas de compartir algo, ¿no? Ahí está. No, pero lo mandó, se lo mandó a él. Digo por los que no hablaron. Pedro. No, nada, no es nada. No, ok. Y Francisco Coco. Tengo muy mala conexión. Así que Ahí, ya pregunto. Sí, pero la conexión con Jerusalén está buena, ¿eh? Uno se comunica. Y
Y Ángel, ¿querés contarnos por qué Sí, estás tan abrigado? Está fresquito acá. No frío todavía, gracias a Dios, todavía hoy había mucho sol y hermoso. Pero bueno, hoy tuve más tiempo para recuperarme del largo viaje. Así que, y también Joel y Raúl se levantaron, durmieron una sola hora porque tuvieron algo ayer importante que hacer y se acostaron tarde y hoy se levantaron temprano para ir a buscarme. Así que también descansaron conmigo una larga siesta. Así que recién salimos un poco a la noche para alguna otra cosa y recién mañana vamos a empezar a hacer el tour por Jerusalén. Qué Así que bueno. no tengo mucho para decir todavía, pero lo poco que voy conociendo me ha ido gustando y descubriendo un poco de la vida de acá. Sí, sí, adelante. No, yo como queda poquito tiempo, seguramente ustedes lo deben haber considerado, pero quería decirlo expresamente y enviar un saludo especial a nuestros hermanos judíos por Hanukkah, Sag Hanukkah Sameach. Y bueno, rescatar esa fiesta de las luminarias, ese milagro de las velas, y darle ese vuelco universal, porque las luminarias son las luces, y las luces que hoy necesita el mundo. Por eso que Hanukkah se hace una fiesta universal, universal que le dice al mundo, ¿Ah? dejen esta oscuridad devastadora No, no entiendo. y busquen el camino de la luz que hermana, la luz que señala el camino del encuentro, la luz que nos hace respetarnos, la luz que nos hace sentir a todos peregrinos de este mundo que compartimos y de esta humanidad de los que todos somos partes. Feliz Hanukkah a nuestros hermanos judíos. Bueno, Y al mismo tiempo le doy mi saludo a los hermanos cristianos. Feliz claro. Navidad. Acercamos a Belén, el niño nos nace Amén. y nos regala su sonrisa a todos. A todos. Perdón, Hay un niño que sí, no le interesa la opulencia, no le interesa la apariencia, no le interesa regalos suntuosos. Es un niño que pide alojarse, no para imponerse, simplemente para que se lo escuche. Navidad simboliza toda esa ética evangélica claro que el que 25, nos mueve a ser mejores. Una ética que nos dice, cuida tu palabra, desintoxica tus oídos, abre tus manos, únete a los demás, intégrate, ama, perdona, reconcíliate y danza la danza de la vida loando al Creador. Gracias a todos. Hermanos judíos, yo hermanos quería, cristianos. ya estamos, una cosita chiquita, de que Hanukkah y Navidad, no solo este año caen en la misma fecha, pero las dos son fiestas de las luces. ¿No es cierto? Sí, En claro. Navidad nace la luz del mundo, ¿no? Que se recuerda el Nuevo Testamento. Y Hanukkah es la fiesta de las luces también, la luminaria, ¿no? Es decir, hay muchos paralelos entre Hanukkah y Navidad, ¿no? Que no es para ahora, pero algún día, si quieren, ya en los libros. No me acuerdo, no, no, está para el tercer libro. Así que bueno, Yo creo que alguna vela de Hanukkah también puede encender las velas de nuestros altares. Estamos todos en el camino de las luces, amén, por lo amén, menos buscándolas. amén, amén, amén. Bien. Muchas gracias, Elsa. Bueno, Ah, no me puedo olvidar que con todo este relato, esta emoción, seguir pidiendo por los más de 100 rehenes
que se encuentran en Gaza. Y esas familias que padecen y sufren en el campamento de los secuestrados. Marcelo sabe, porque tenemos contacto directo con familiares que padecen y sufren lo irracional de este tema de los secuestrados. Así que esperemos realmente que vuelvan. Uno dice sanos y salvos, no sabemos si volverán y en qué condiciones cada uno. Y el deseo, dado estas festividades, fiestas de Navidad, Hanukkah, que todos encontremos las luces que iluminan y no las luces que neguen. En el No tren sé, hoy no sé, usamos estas medallitas, o salimos a la calle, que esto es por el recuerdo de los secuestrados, ¿no? Mostrala de nuevo, sé que puse la imagen grande ahí está, para que salga en la Esto, grabación. y acá la medallita esta dice, trajeron de vuelta a casa, y arriba en hebreo dice, nuestro corazón está con ellos, ¿no? Sí, Partido. sí, por eso, sí, sí, no son. Y lo usan muchísimo israelíes, la llevan colgando, ¿no? Cuando salen a la calle. Marcelo la perdió. No la veo. no la estoy usando hoy. La compró juntos. Así es. Bueno, Bueno, Muy bien. Muchas gracias a Marcelo, gracias a todos los que han participado Gracias a todos. y con tanta emoción. Que nos han dado elementos muy, muy importantes y sabios para reflexionar sobre este tema. Así que estamos viéndonos la semana que viene y terminamos con una oración. Ah, Marcelo, ¿quieres decir algo? Ah, no, hiciste señas. Sí, la Marcelo. oración final. Muy bien. Bueno. Adelante, Marcelo. Gracias por ayudarnos a encontrar lo mejor de nosotros mismos, escuchando lo mejor del otro.